El amor de Dios y su justicia. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es amor misericordioso, si Dios es justicia, ¿por qué existe el mal? Quizás este problema, la existencia del mal, es el problema más grande que el cristiano tenga que enfrentar y no sepa cómo enfrentar. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Iniciamos el estudio de la lección 7, el problema del mal. El gran porqué de la humanidad, la gran excusa para que mucha gente haya decidido no creer en Dios y haya decidido creer cualquier teoría menos en la existencia de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos permite, Señor, iniciar el estudio de una nueva lección. Necesitamos, según a lo que tú nos permitas, entender, Señor, qué es el mal, por qué existe el mal, por qué tú permites que existe el mal. Danos luz, danos entendimiento, para que nosotros también podamos hacer entender a quienes no entienden como nosotros. Ilumina nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tómese unos minutos para memorizar Apocalipsis 21:4, según la Nueva Traducción Viviente. Él, Dios, le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos con que el mal no será eterno, con que el mal llegará a su final. Ya no más dolor, no más lágrimas. Todas esas cosas dejarán de ser. ¿Cuánto falta para ese día? No lo sabemos, pero lo que sí con seguridad sabemos es que el mal no es eterno. Gracias a la Biblia conocemos mucho acerca del origen del mal, su desarrollo en esta tierra y su final. ¿Quién? ¿En quién se originó el mal? En Lucifer, un ángel perfecto. Dice su palabra en Isaías y en Ezequiel que este ser perfecto se rebeló contra el perfecto gobierno de Dios. Consigue el dominio de la tierra gracias a la transgresión de Adán y Eva. Tras muchos siglos de dominio sabemos que el mal desaparecerá por fin, pero una cosa es saber todo esto y otra enfrentarnos cada día cara a cara con el mal y sus terribles efectos. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección 7? Entender la presencia del mal en el mundo, reconociendo nuestras limitaciones para acercarnos con esperanza a su solución final. ¿Qué dice nuestro versículo de memoria? Apocalipsis 21:4, el mal dejará de ser. Va a dejar de ser. El gran problema es que nosotros no entendemos, no vemos. Y el propósito de esta lección es eso, que aprendamos a entender por qué el mal está presente, que aprendamos a reconocer nuestras limitaciones. Recuerda, lo que tú no puedes ver no implica que no existe. Recuerda,
Lo que nosotros no podemos comprender no implica que no existe. El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia escritura, en la propia palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta pregunta no es exclusividad de nuestros tiempos. Los porqués de la existencia del mal no es propio de nuestros tiempos. Aún los hombres de Dios, aún el pueblo de Dios ha preguntado ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Salmo 35, 17. Hay muchas preguntas en la Biblia acerca del por qué. Porque cuesta entender por qué los malos, por qué los impíos aparentemente son prósperos, mientras que el pueblo de Dios padece necesidades, mientras el pueblo de Dios es perseguido. Muchas preguntas pueden bullir en nuestra cabeza cuando enfrentamos los resultados del mal. ¿Es correcto interrogar a Dios sobre este tema? Los profetas lo hicieron. Y vamos a ver algunos porqués de los profetas. El profeta Jeremías preguntó a Dios. Justo eres, dice Jeremías 12:1. Oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y pregunta Jeremías, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué? Y esta pregunta de Jeremías se hace mucha gente hoy en día. Y esta misma pregunta que hizo Jeremías lo utilizan aquellos que dicen que Dios no existe. No existe. ¿Por qué? Porque existe el mal. ¿Qué le respondió Dios a Jeremías? Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Hay cosas que no entiendes. Hay cosas que no puedes. Recordemos que las cosas reveladas son para nosotros. Las que no han sido reveladas son exclusividad de Dios. Deuteronomio 29:29. Otro de los profetas que interrogó a Dios porque veía que los impíos prosperaban, tenían éxito, fue el profeta Habacuc. ¿Y qué preguntó? Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? Habacuc veía cómo los enemigos del pueblo de Dios se imponían, los sometían, y Habacuc pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ten paciencia, ten paciencia. No pierdas la esperanza. Va a llegar el día en que esto llegue a su final. Aunque la visión tardare por un poco de tiempo, se apresura el fin. Dios no miente. Aunque aparentemente esto demora mucho, espéralo. Y es la respuesta también para nuestros porqués, para tantas interrogantes que nosotros tenemos. Pero no solo Jeremías y Habacuc preguntaron a Dios. El mismo David preguntó a Dios.
Salmo 35:17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Cuando nosotros repasamos la vida de David, nos encontramos con un joven David muy temeroso, consagrado a Dios, y fue elegido por Dios para ser el rey. Pero esa elección de ser el nuevo rey de Israel le costó ser perseguido por muchos años, no días ni semanas, años. Y él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tengo que padecer todo esto? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo. David estaba clamando porque era perseguido, y la respuesta de Dios es canta, alégrate, exalta mi nombre. Sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo. Y allí nosotros tenemos el desafío de aprender a gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr eso? Conociendo y entendiendo lo que Dios ha revelado. El problema para nosotros, para seguir luchando con los porqués del mal, no es que Dios no haya revelado, ha revelado y hay muchas respuestas al respecto. Así como respondió a los profetas, también nos ha respondido a nosotros. Los mártires preguntaron, Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a pagar a cada uno por lo que han hecho? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A los justos se les dieron vestiduras blancas. Ustedes han muerto en el Señor en la esperanza. Ustedes se van a levantar, ustedes van a volver a la vida cuando oigan el sonido de la trompeta, cuando oigan la voz de Cristo. Los muertos en Cristo se levantarán y va a llegar. La desesperación nuestra es que no entendemos cuándo va a ser ese final, cómo va a ser ese final. Quisiéramos que sea en nuestros días. ¿Por qué les va bien a los que hacen mal? ¿Por qué sufrimos los que queremos seguir a Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Estas preguntas se repiten una y otra vez. Jesús mismo se sintió desamparado cuando el pecado cayó sobre él. Mateo 27:46. ¿Recuerdan esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mal no es algo trivial. Duele y el dolor es real. Y muchas veces no tenemos respuestas. Pero piensa que Dios desea más aún que nosotros erradicarlo del universo. ¿Y cómo así? Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, sufrió los dolores más angustiantes, más desesperantes que el ser humano haya podido sentir. ¿Hasta cuándo? Pero no solamente con los mártires, con David, con Jeremías o Habacuc terminan las preguntas del por qué. Job, leer el libro de Job realmente desafía nuestra fe. Y el mismo Job pregunta y hace preguntas. ¿Y qué le pregunta a Dios? Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. 14:1. Y en el 21:7 dice,
¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué? De Job dice el capítulo 1 del libro que era un hombre consagrado, temeroso de Dios. Incluso Dios se sentía orgulloso de Job. Cuando Satanás y los demás seres creados se presentan en las cortes celestiales, le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que es temeroso? Y ante la pregunta de Job, Dios responde. Job 38, 2, 4. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y si usted sigue leyendo los siguientes versículos, va a encontrar una serie de preguntas con las cuales Dios responde a Job. Y una de ellas dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Job había hecho muchas preguntas, muchos porqués. Había incluso pedido una audiencia con Dios para defender su causa. Y ahora Dios le responde a Job: ¿dónde estabas tú? Con esas preguntas lo que Dios le quiso mostrar a Job es que él no entendía los entretelones de su vida. Él solo veía su sufrimiento, su dolor, pero no estaba viendo más allá. No estaba viendo. ¿Somos nosotros capaces de conocer lo que Dios conoce? ¿Podemos pedirle cuentas a Dios de cosas que no conocemos? ¿Somos capaces de manejar mejor que Él el mal y sus consecuencias? A veces, lamentablemente, creemos que nosotros estamos más preparados para manejar el mal. A veces creemos que nosotros sí sabríamos cómo solucionar el problema del mal. ¿Cómo admitió Job a la pregunta: ¿quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. En Job 42, 3 leemos: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él no entendía, no comprendía. Y el versículo 7 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba reconociendo que toda esa prueba, esa tribulación, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento que ha pasado, sirvieron para que sus ojos se abrieran. Antes servía a Dios de oídas, y aún sirviendo de oídas fue declarado por Dios como un siervo fiel. Y ahora dice: ahora te ven mis ojos. Hasta que el mal sea erradicado, no lo entenderemos. Debemos confiar en la bondad divina. Job, en su experiencia personal, entendió: hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas que no conocemos. Pero confiemos en Dios. Confiemos. Dios proclama en Isaías 55, 8 y 9: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje debiéramos recordar siempre cuando nosotros queremos explicar a Dios, cuando queremos entender más allá de lo que se nos ha revelado. En verdad, dice Salmo 73, 13, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? En el Salmo 37, nosotros nos encontramos con una situación que nos es muy familiar. Dice el salmista que cuando él vio que el impío prosperaba, él sintió celo.
Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia al ver cómo prosperaban los que hacían mal, mientras que a él le iba mal. El salmista Asaf preguntaba, ¿vale la pena seguir siendo fiel? Dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mientras se concentraba en su sufrimiento, en su dolor, y mientras se fijaba en la prosperidad de los impíos, su fe se iba debilitando. Y él dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco llego a renegar de Dios, como sucede con mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente que reniega de Dios porque no entiende cosas. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. No entendemos. ¿Y cuál fue la solución del salmista? La solución que encontró el salmista fue mirar más allá. No mirar hacia sí, no concentrarse en sus problemas, no centrarse en los impíos, cómo estos prosperaban. Se miraba así sufrimiento, miraba a los impíos prosperidad. No podemos entender las decisiones de Dios porque no podemos ver lo que Él ve. Por eso debemos confiar en Él. Recuerda, lo que no vemos implica que no existe. No, hay muchas cosas que no vemos y existen. Lo que no entendemos implica que no existe. Hay muchas cosas que no entendemos y existen. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando a la presencia de Dios, hasta que entrando a escudriñar su palabra, hasta que entrando a leer, estudiar, escudriñar lo revelado, comprendí el fin de ellos. Cuando Asaf miró desde la perspectiva revelada en el santuario, exclamó, tan torpe era yo que no entendía. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El acercarme a Dios es el bien. Salmo 73, 22, 28. Vale la pena seguir siendo bueno. No te concentres en tus problemas, no te concentres en la prosperidad del impío. Ingresa al santuario de Dios para encontrar respuestas a tus porqués, para encontrar respuesta al por qué sigue existiendo el mal. Y una de las respuestas que Dios nos da es la existencia del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es el regalo, es el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es ese regalo, la capacidad de elegir. Dios no nos creó como seres autómatas, sino nos creó con la capacidad de elegir. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros decidimos, nosotros tomamos la decisión. ¿Creó Dios el mal? No, Dios no creó el mal. ¿Hizo pecar Dios a Adán y a Eva? No. Dios es amor y el mal es contrario al amor.
El libre albedrío responde gran parte de los porqués. El ser en quien surgió el mal era perfecto. Ezequiel 28:15. También lo encontramos en Isaías capítulo 14, donde nos habla acerca de Lucifer. ¿Cómo es que este ser perfecto lamentablemente se rebeló contra Dios? Dice el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo surge el pecado? No lo sabemos, la Biblia no lo revela. Si hubiera una explicación al pecado, el pecado estaría justificado y dejaría de ser pecado. Es por eso que no hay una explicación. ¿Cómo es que en un ser perfecto surge el pecado? Si Dios no nos hubiera otorgado la capacidad de decidir obedecerlo o no, el mal no existiría. Pero entonces tampoco existiría el amor, porque el amor no puede ser obligado, sino que ha de ser ofrecido voluntariamente. Muchos podrían decir, bueno, entonces, si el libre albedrío es el problema, que no exista. Dentro de la teoría de la evolución, el libre albedrío no existe, porque se supone que los seres humanos son guiados por el proceso de la evolución, no tienen opinión, no pueden decidir yo voy por acá o yo voy por allá. En el jardín del Edén, Dios dijo al hombre, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. El día que comas vas a morir. Tú decides, tú eliges. ¿Por qué pedirles que no hicieran algo así si ellos hubieran carecido del libre albedrío? Y esa es la evidencia de que el ser humano fue creado con el libre albedrío, con la capacidad de elegir. ¿Y por qué Dios le da el libre albedrío al ser humano? Porque Dios es amor. Porque la naturaleza de Dios es amor. Y el amor no puede existir donde no existe la libertad de elegir. Solo se puede amar cuando uno puede decidir a quién amar, a quién no amar. Si no existe el libre albedrío, no existe el amor. Entonces, el libre albedrío es consecuencia de la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. Al ofrecerles la oportunidad de desobedecerle comiendo de un árbol concreto, Dios dio a nuestros padres el don del amor voluntario, la capacidad de amarle o no amarle. Ellos debían decidir. Pero que el hombre decida creer o no creer, obedecer o no obedecer, no cambia los planes de Dios. Los planes de Dios es que el ser humano viva por la eternidad y por eso estableció un plan de salvación. Y por eso ha determinado que el mal no va a ser eterno. Por eso ha establecido un día en el cual el mal será erradicado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Los dolores, los sufrimientos, las angustias que nosotros padecemos en nada se comparan con lo que viene. Si nosotros pudiéramos ver, pudiéramos contemplar lo que Dios ha preparado para nosotros, como dice el apóstol en su carta a los Corintios, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Es lo que Dios ha preparado para nosotros. No nos lamentaríamos tanto. Diríamos, vale la pena pasar por todo esto. Cuando estamos sufriendo las consecuencias del mal, una enfermedad, un accidente, estamos angustiados y tal vez pensamos que nunca volveremos a sentirnos bien, pero llega un momento en que pensamos, por fin pasó. Tal vez nos quedan secuelas o tal vez no.
Dios ha establecido un día para poner el fin a la maldad. Cuando entró el pecado, la tierra quedó a oscuras. Cuando entró el pecado, parecía que la muerte se imponía. Pero, aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. También puede ver la bienaventuranza eterna prometida a todos los que confían en Él. ¿Qué nos dice Romanos 8:18? Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. ¿Tenemos fe y la confianza necesaria para creer esta asombrosa promesa? Enfócate en la esperanza. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe y cómo es que ellos murieron en la esperanza aún sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque veían la patria celestial, porque veían más allá del presente, porque veían más allá de sus angustias, de sus dolores. Nosotros temblamos cuando estamos frente al drama de la muerte, pero Dios tiene solución al problema de la muerte. Nuestro enfoque al analizar el problema del mal debe ser el carácter amoroso de Dios. Él ha prometido que un día el mal dejará de existir. Apocalipsis 21:4, nuestro versículo de memoria, que nos espera una gloria inimaginable. Romanos 8:18. Aprendamos a confiar en la promesa de Dios. El amor y la libertad inherente en Él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que lo conduciría a la cruz. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Hemos aprendido que la Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Hemos aprendido que nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas, porque no entendemos todo, porque no vemos las cosas de principio a fin. Solo vemos nuestro presente, solo nos enfocamos en nuestro dolor, en nuestra angustia o cómo prosperan los impíos, pero no vemos más allá. Hemos aprendido que se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. El mal no va a ser eterno y las cosas que nos esperan no son comparables con los dolores que podamos estar padeciendo. Al abordar el difícil problema del mal y del sufrimiento, debemos reconocer, al igual que Job, cuán limitados somos para comprender las numerosas cosas malas que nos suceden y nos rodean. Sin embargo, ¿cómo podemos abordar con esperanza el problema del mal? El mal llegará a su final. El problema del mal, ese problema dejará de ser cuando Dios establezca su reino eterno, cuando el pacto se haga realidad, cuando Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Que Dios te bendiga. Amén.